Buenas tardes, bienvenido a la ayudantía número 7 de Electrónica Industrial. Esta vez la vamos a hacer online por motivos personales, pero bueno, voy a estar súper atenta. Si tienen alguna duda, me pueden hablar al mail, preguntarme por algún ejercicio, si quieren nos juntamos y lo desarrollamos juntos, me mandan su desarrollo y ahí lo podemos ir comparando. Igualmente la ayudantía va a tener todo su desarrollo bien detallado por lo mismo. Ya vamos a ver la programación de PLC. Bueno, tenemos distintas instrucciones que vamos a ir viendo durante esta ayudantía. Tenemos la X y C, que bueno, es la instrucción que verifica si el contacto de entrada se encuentra cerrado. Es un uno lógico. Ese uno lógico es cuando es verdadero. Después la X y O, que es la instrucción que verifica si el contacto de entrada se encuentra abierto. Y entonces, si hay un cero, significa que es verdadera. Y tenemos la OT, que es la instrucción de salida. Bueno, si es que esta instrucción está energizada, va a ser con un uno, y si es que no está energizada, va a ser con un cero. Ya aquí podemos ver los símbolos y también su instrucción lógica, como lo que ya le explicamos, que la X y C con un uno es verdadero, la X y O con un cero es verdadero y la de salida es con un uno verdadero. Ya. Bueno, los datos de entrada se van a anotar como I, dos puntos, uno, y el slash va a indicar la posición. Y los de salida van a ser con la O, dos puntos, dos, y el slash con la posición. ¿Ya? Y lo más importante, ignoren estas letras, era para que vieran como una manera de leer, es que se hace de izquierda a derecha y después de arriba hacia abajo. Bueno, el primer ejercicio, pueden ver aquí un programa ladder y les van a pedir completar los datos de salida luego de un escaneo y dos escaneos. En este caso nos entregan los datos de entrada y bueno, la idea es que acá, si es que ustedes ya saben hacerlo, puedan ponerle pausa y luego después ver el resultado. Bueno, si lo están viendo en el PowerPoint, lo mismo. ¿Ya? Para los que no han entendido bien cómo se hace, lo vamos a hacer juntos. Acá está la respuesta. Obviamente la idea es que no la vean antes. Y vamos a ir completándola todo junto en este caso. Ya. En primer lugar nos indica un X y C, que es la entrada 1.1. En este caso, como hay un 1 en los datos de entrada abajo, significa que sería verdadero. Bueno, después tenemos, que esta es la parte un poquito más complicada, un dato de salida. En este caso es un, como lo ven aquí, un X y O. Entonces, ¿qué significa que sea un X y O? Que cuando es cero es verdadero. Como el circuito todavía no comienza, vamos a pensar que está desenergizado, ¿ya? Y como está desenergizado, en teoría habría un cero. Entonces, también sería verdadero. Entonces, la salida O2/0 tendría como respuesta un uno, porque tendríamos verdadero y verdadero seguido. Tienen que entender que cuando tienen estos símbolos seguidos en la misma línea, es como un AND o un I. Entonces, si tenemos verdadero y verdadero, implica que el resultado va a ser verdadero y se va a energizar. ¿Ya? Si tienen verdadero y falso, va a dar falso y así como lo hemos visto en otros ramos. Bueno, en la segunda línea tenemos un X y O, que es de la entrada 3. En este caso, como es 0, va a ser verdadero. Y de la entrada 1/0 también tiene un 0, así que nuevamente va a ser verdadero. Y entonces se rellena la tabla del lado que sería con un 1. Luego, en la tercera línea, aquí es un poquito más largo porque en vez de un AND es un OR o un O. Entonces podemos tener dos caminos posibles. Entonces, en primer lugar, tenemos la entrada 1/2. Esta entrada contiene un 1. Y como es un X y C, va a ser verdadero.
Y entonces tenemos que ver que cualquiera de los dos caminos sea verdadero para lograr que la salida sea verdadera. En este caso, en la parte de arriba tenemos la salida 2/3. Como todavía no llegamos a ese lado, podemos asumir que no está energizada y como es un X y O, tendría un 0. Y al tenerse 0 significa que es verdadera. Como ya hay un camino que está resuelto, podríamos asumir que la salida 2/2 ya tiene dos verdaderos, por lo tanto se rellena con un 1. Si queremos igualmente ver el camino de la salida que invoca el 2/1, si lo vemos en nuestro resultado de la tabla, ya lo integramos con un 1. Y como es un X y C, también sería verdadero. Así que en ambos caminos nos daría que la salida 2/2 es con un 1. Bueno, ahora se hace lo mismo para la línea de abajo. Yo creo que no sé si es necesario explicarlo nuevamente. Y ahí terminaríamos el primer escaneo. La única como pequeña dificultad para el segundo escaneo es que ahora cuando se hace referencia a las salidas, como por ejemplo en la primera línea, la referencia del 2/4, vamos a usar los datos del primer escaneo. Los mismos datos de entrada se repiten, así que eso se siguen usando, pero eso, por ejemplo, la tercera línea con el O2/3 también se utilizaría lo del primer escaneo. Y eso sería el primer ejercicio. Bueno, ahora el segundo ejercicio es un poco lo mismo. También te piden ver un escaneo y luego el otro. Creo que ya se entendió más o menos cómo se hace, así que aquí yo esperaría que lo hicieran totalmente independiente. Acá podemos ver el resultado después de un escaneo, después del otro. Es básicamente lo mismo que hicimos la vez pasada, solo con distintos símbolos y distinto orden. ¿Ok? Bueno, ahora ya vimos un diseño en el programa Ladder que ya está hecho. Es decir, nosotros tenemos que analizar la salida de estos diseños, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, vamos a diseñar uno. Entonces, en este caso, tenemos interruptores que cumplen distintas funciones totalmente opuestas. Primero tenemos el interruptor NO, que es normally open o normalmente abierto, que implica que mientras no se pulse, va a estar abierto, ¿ya? Y tenemos el interruptor normalmente cerrado o normally closed, y lo mismo, pero mientras no se pulse, él va a estar cerrado. La gracia de que esté cerrado es que entonces la energía va a pasar, siempre, hasta que se abra. En cambio, el que está abierto no va a pasar la energía hasta que se pulse. Bueno, tenemos también distintos pulsadores, porque uno es un interruptor, que es como el que conocemos para prender la luz y esas cosas, que se apretan una vez. Se apretan una vez y se abren o se cierran, o se prende la luz y se apaga en ese sentido. En cambio, en los pulsadores se tienen que mantener apretados, como se llama, pulsando. Entonces también tenemos el normalmente abierto, que al pulsar deja pasar la corriente y al dejar de actuar sobre él, la corriente se interrumpe. Y por el otro lado tenemos el pulsador normalmente cerrado, que si no ejercemos presión sobre él, va a dejar pasar la corriente. Pero si lo presionamos, este se va a abrir y luego va a volver a su posición original, ¿no es cierto? Bueno, acá hay un ejercicio, yo voy a pasar un ejercicio muy básico, porque la idea es que ustedes puedan ir aprendiendo y entendiendo cómo funciona esto. Después la idea es que en clase vean los ejercicios más largos y más difíciles. Acá tienen que diseñar un programa en Ladder, que es el mismo que se usa para analizar y que lo hicimos recién, donde se busca que hayan dos interruptores, ambos normalmente abiertos. ¿Ok? ¿Qué significa que sean normalmente abiertos? Es que mientras no se pulsen no va a pasar la energía, ¿ya? Son interruptores, así que no son pulsadores, esa es la diferencia. ¿Ya? Y busca que, bueno, encendamos la luz de la número 1 del interruptor 1. Y que se encienda la luz del 2 cuando este sea presionado. Por eso es normalmente abierto. ¿Ya? Pero acá hay una condición que lo hace un poquito más difícil, que es cuando se encienda una luz, la otra no va a poder
encenderse. Entonces no pueden estar las dos prendidas al mismo tiempo. Eso es como la condición. Bueno, nos están diciendo que son normalmente abiertos. Aquí tenemos el diseño como escrito de las entradas y de la luz. El interruptor va a ser la entrada, que es la I, y la luz o la ampolleta, el resultado de apretar o no este interruptor va a ser la O, que es lo mismo que vimos al comienzo con el análisis de resultados, ¿no es cierto? Ya. Bueno, acá ponemos que la entrada del interruptor 1 va a ser 0, la del 2 va a ser 1, entonces la luz va a ser 0 y la del 2 va a ser 1, como para que eso es lo que estamos buscando, que no sean al mismo tiempo. Y aquí está muy detallado paso a paso, así que la idea es que si es que ustedes no lo entienden, puedan ir viéndolo y dándole sentido, ¿no es cierto? Ya, entonces el primer paso sería encender la luz, ¿no es cierto? Como está normalmente abierto, bueno, vamos a poner interruptor y la ampolleta, así es como el paso cero, ¿no es cierto? Pero tenemos que enclavarlo para que este se pueda abrir, porque como está normalmente abierto, si no, nunca se va a activar. Entonces buscamos que en la primera vez que pasa por el circuito va a estar apagado y luego la segunda vez ya se va a poder prender, para no tener que andar apretando todo el tiempo el interruptor. Ya. Se hace lo mismo para la luz 2, ¿ok? Ahí están las posiciones para que se puedan diferenciar. Y en este caso, si tuviéramos que entregar nuestro resultado, acá estaría incompleto. ¿Por qué? Porque acá estamos diciendo que se enciende la luz 1 y se enciende la luz 2 independientemente del resultado de la otra. Cada circuito funciona de manera paralela y totalmente independiente. Y en este caso ponemos la restricción del tema de las luces, ¿no es cierto? Porque si es que una está prendida, la otra tiene que estar apagada. Entonces, en la fila 1 vamos a poner la condición de que si la de abajo está apagada, la de arriba va a poder prenderse. Y por eso llama a la salida 2/1. Y abajo va a ser lo mismo. Va a llamar a la salida de arriba. Y si la salida de arriba tiene un 0, lo que implica que esté desenergizada, entonces abajo esto se va a completar con un 1. Esto de aquí, no sé si se ve el mouse. Lo mismo al revés, por ejemplo, si estamos en la primera línea, si la salida de abajo tiene un 1, que es decir, que está energizada, como el símbolo de aquí es X y O, si hay un 1, esto va a ser falso, entonces no va a poder energizarse la primera ampolleta. Eso fue la ayudantía, ojalá puedan desarrollarlo. Si tienen duda, por favor avísenme. Quise poner este ejercicio con paso a paso para que puedan entenderlo bien, como qué es lo que se busca, cómo hay que pensarlo, el tema de las restricciones. Y también con el tema del ejercicio anterior, bueno, expliqué un poco el escaneo, pero también la idea es que ustedes puedan verlo por su cuenta, traten de verlo así, sin el resultado, y en este ejercicio también. Eso, así que nos estamos viendo para la próxima ayudantía.